Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de luz y de buenas vibras. Hoy, mis queridos amigos, vamos a adentrarnos en un territorio que, sin lugar a dudas, resuena en lo más profundo de cada uno de nosotros. Hablamos de ese sentimiento que es a la vez la fuerza más poderosa y a menudo, la más intrincada de nuestras vidas, el amor. Y no lo haremos de cualquier manera, sino dejándonos guiar por las palabras y la filosofía de una de las figuras más luminosas y talentosas del panorama artístico actual, la increíble Demet Özdemir. Sí, han escuchado bien. Nuestra querida Demet, con esa autenticidad que la caracteriza, ha abierto su corazón para compartir una confesión que ha generado un torbellino de emociones y reflexiones, su postura ante el perdón en el amor. Su revelación es profunda, valiente y sin duda, nos invita a un análisis fascinante. ¿Están listos para desentrañar el significado de sus palabras cuando afirma que lo perdona todo por amor? Si aún no forman parte de esta vibrante comunidad que construimos juntos, este es el momento perfecto. Suscríbanse a nuestro canal, activen esa campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras historias, análisis y conversaciones que estamos seguros les cautivarán. Así que, ¿qué hay realmente detrás de esta impactante declaración? ¿Lo perdono todo por amor? A primera vista, es una afirmación que puede descolocar, incluso sonar un poco radical para algunos. La pregunta que inmediatamente surge es, ¿realmente existe la capacidad de perdonar todo? Esta interrogante nos sumerge en una profunda introspección sobre los límites de nuestra generosidad, la amplitud de nuestra capacidad para amar y, por supuesto, sobre la esencia misma de las relaciones humanas. Demet Özdemir, esa artista a la que admiramos por su innegable talento y su carisma arrollador en producciones que han conquistado corazones a nivel mundial, como la entrañable Erken Cikus, ha demostrado consistentemente ser una figura pública que abraza la vulnerabilidad, que no teme exponer sus emociones y pensamientos más íntimos. Y en esta ocasión, su confesión nos dirige directamente al epicentro de las relaciones sentimentales y a la compleja, pero vital, dimensión del perdón. Imaginen por un instante el escenario. Una entrevista, un espacio de absoluta honestidad donde las palabras fluyen con una pureza desprovista de artificios. Demet Özdemir, con esa mirada que tantas veces nos ha cautivado en la pantalla, nos comparte que en el ámbito del amor, su brújula personal apunta hacia el perdón incondicional, o al menos, hacia una búsqueda incansable de la comprensión profunda. Pero, ¿qué significa verdaderamente perdonar todo? ¿Se trata de adoptar un rol de víctima perpetua, de sacrificar la propia dignidad? ¿O es, quizás, una manifestación de una valentía excepcional, de una decisión consciente de priorizar la conexión humana y el valor de la relación por encima de las imperfecciones y los tropiezos? Es probable que al escuchar la frase «lo perdono todo», nuestra mente se traslade de inmediato a los escenarios más dramáticos que podemos imaginar, infidelidades devastadoras, mentiras de gran calado, faltas de respeto que calan hondo. Y es una reacción totalmente natural, comprensible. Nuestro instinto primario de autoprotección, esa voz interior que nos alerta ante el peligro, nos grita que existen límites infranqueables. Sin embargo, el amor en sus manifestaciones más maduras, más profundas y más resilientes, exige con frecuencia un ejercicio de empatía, una apertura a la comprensión que trasciende la superficie de las acciones. Demet no está, ni mucho menos, sugiriendo que debamos justificar o avalar comportamientos hirientes o destructivos. Lo que parece transmitir es que en el contexto de un amor verdadero, un amor que se ha construido con cimientos sólidos, está dispuesta a otorgar segundas, e incluso, terceras y cuartas oportunidades. Está dispuesta a indagar en las motivaciones subyacentes que llevaron a un error, a buscar activamente la reconciliación y a reconstruir la confianza. Desde una perspectiva psicológica, esta filosofía del perdón adquiere una relevancia aún mayor. El acto de perdonar es en esencia un proceso liberador. Libera no solo a quien perdona, sino que en una medida significativa, también puede ser un bálsamo para aquel que recibe el perdón. Cuando nos aferramos al resentimiento, cuando permitimos que el rencor anide en nuestro interior, nos convertimos, sin darnos cuenta, en prisioneros de nuestras propias emociones negativas. El perdón, en cambio, nos otorga la llave para soltar esa pesada carga, para iniciar un camino de sanación interna y para poder seguir adelante, con una mayor ligereza y paz. Para Demet, esta poderosa herramienta parece encontrar su máxima expresión en el delicado y a menudo tumultuoso terreno de las relaciones amorosas. Ella reconoce una verdad fundamental: las personas cometemos errores.
Somos seres humanos intrínsecamente imperfectos, y en la intimidad de una relación, es casi inevitable que surjan fricciones, malentendidos y, en ocasiones, acciones que nos causen dolor. La clave fundamental, y sobre la que debemos poner un énfasis especial, reside en las palabras que siguen a la declaración, por amor. No se trata de un perdón ciego, impulsivo o irreflexivo. Es un perdón que emana de una profunda valoración de la relación, del amor genuino que se siente por la otra persona, de la convicción inquebrantable en la posibilidad de redención y de crecimiento mutuo. Es un acto de fe profundo en la otra persona, en su capacidad innata para aprender de sus experiencias, para evolucionar y para cambiar. Y seamos sinceros por un momento, ¿quién de nosotros no ha anhelado en algún momento de su vida esa comprensión incondicional por parte de la persona a la que ama? ¿Quién no ha deseado que sus propios tropiezos y errores, dentro del marco de una relación consolidada, sean vistos a través de esa misma lente de amor, paciencia y comprensión? Piensen por un instante en las relaciones que han dejado una huella imborrable en sus vidas. Es casi seguro que en esos lazos ha habido momentos de dificultad, de tropiezos, de caídas. Y en esos instantes cruciales, ¿qué ha marcado la diferencia entre una eventual ruptura y una profunda y duradera reconciliación? Muy a menudo ha sido la voluntad férrea de ambas partes de comprender al otro, de abrir un canal de comunicación honesta, de perdonar las fallas y de, con valentía, volver a construir los cimientos de la relación. Demet Özdemir, al compartir esta confesión tan personal, nos extiende una invitación a reflexionar sobre la asombrosa resiliencia de los vínculos afectivos cuando el amor se erige como el motor principal de la relación. No se trata de una actitud pasiva ante el daño infligido, sino de poseer la fortaleza interior necesaria para decir con convicción, te perdono, incluso después de haber experimentado una herida, porque el valor intrínseco que otorgamos a la relación y a la persona amada supera con creces el dolor del momento. Es crucial, sin embargo, matizar esta idea para evitar malinterpretaciones. Cuando hablamos de perdonar todo, no estamos implícitamente sugiriendo que debamos olvidar, o peor aún, tolerar abusos flagrantes, faltas de respeto graves y reiteradas, o comportamientos que atenten contra nuestra dignidad fundamental. El perdón, en su concepción más saludable y constructiva, debe ir siempre de la mano con el establecimiento de límites claros y firmes. Es muy probable que Demet se refiera a la disposición de perdonar aquellas imperfecciones, esos errores humanos que, si bien pueden resultar dolorosos en el momento, no socavan la esencia misma de la relación ni la dignidad intrínseca de las personas involucradas. Se trata más de una profunda disposición a reconstruir, a sanar juntos, a reconocer la realidad ineludible de que nadie es perfecto y que el amor verdadero implica, inexorablemente, navegar a través de las tormentas, y no solo disfrutar de las aguas tranquilas. Intentemos visualizar a Demet en su día a día, en la intimidad de sus relaciones personales. Seguramente esta filosofía del perdón y la comprensión juega un papel fundamental en su capacidad para mantener lazos afectivos sólidos, para superar los inevitables obstáculos que la vida presenta y para crecer de manera conjunta con las personas que ama. No se trata de una capitulación ante la adversidad, sino de una estrategia activa y consciente para preservar y fortalecer un vínculo que considera valioso. Es una declaración audaz de valentía, de inteligencia emocional. Es, en esencia, decir, sí, me has lastimado, pero el amor profundo que siento por ti, y la inmensa importancia que le otorgo a nuestra conexión, me impulsan a buscar la manera de sanar esta herida y de seguir construyendo nuestro futuro juntos. ¿Y qué podemos extraer de esta profunda reflexión para nuestras propias vidas? Demet Özdemir nos regala una lección invaluable sobre la trascendencia del perdón en el complejo entramado del amor. Nos anima a liberarnos de las cadenas del resentimiento, a cultivar activamente la empatía, a reconocer la falibilidad inherente a todos los seres humanos y a comprender que en muchas ocasiones, la decisión consciente de perdonar es la que nos permite cosechar los frutos más dulces de un amor duradero y enriquecedor. No se trata de otorgar un cheque en blanco a la otra persona, sino de reafirmar un compromiso profundo con la relación y con el crecimiento personal y mutuo. Quizás al escuchar esta confesión, algunos puedan considerarla ingenua o idealista. Pero, ¿no es acaso el amor mismo, en su forma más pura y desinteresada, un acto intrínseco de fe y de esperanza? La fe inquebrantable en el valor intrínseco de la otra persona, la esperanza vibrante de que la relación tiene la capacidad de superar las adversidades más arduas. Demet Özdemir, al expresar estas palabras, no solo comparte una visión del amor que conmueve por su sinceridad, sino que también nos empodera. Nos recuerda la fuerza que reside en nuestro interior,
la capacidad que tenemos para elegir cómo reaccionamos ante el dolor, y la maravillosa opción de optar por la sanación y la conexión profunda en lugar del rencor paralizante y la inevitable separación. La belleza intrínseca de esta confesión reside en su autenticidad innegable y en la profundidad del sentimiento que evoca en nosotros. Nos impulsa a revisitar nuestras propias experiencias, a rememorar esos momentos cruciales en los que hemos necesitado la gracia del perdón, o la generosidad de ser perdonados. Nos invita a considerar que en el vasto y complejo tapiz de la vida y de las relaciones humanas, el hilo del perdón es uno de los más resistentes y significativos. Y es con este hilo que podemos tejer relaciones duraderas, significativas y que, sobre todo, nos enriquezcan como seres humanos. Es un recordatorio poderoso de que el amor, en su manifestación más pura, no siempre es un camino fácil, pero cuando es auténtico y profundo, posee la capacidad asombrosa de superar casi cualquier desafío. Y la voluntad genuina de perdonar es, sin lugar a dudas, una de las herramientas más poderosas de las que disponemos para lograrlo. En resumen, lo que Demet Özdemir confiesa con su impactante declaración, "Lo perdono todo por amor", es una profunda y arraigada creencia en el poder transformador del perdón para sanar, fortalecer y preservar las relaciones más valiosas de nuestras vidas. No es una invitación a la pasividad ante el daño o el maltrato, sino un acto valiente y profundamente humano de fe en el poder inherente del amor y la comprensión para trascender las dificultades. Es la demostración palpable de que, cuando el amor es genuino y verdadero, estamos dispuestos a invertir en él, a trabajar en sanar las heridas pasadas y a seguir construyendo, día a día, un futuro compartido. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta profunda reflexión tanto como yo. Que les haya parecido tan inspiradora y reveladora como a mí. Me encantaría enormemente conocer sus pensamientos y opiniones sobre este tema tan universal. ¿Hasta dónde creen ustedes que se puede llegar con el perdón en el amor? ¿Conciben la posibilidad del perdón incondicional en ciertas circunstancias? Por favor, dejen sus comentarios abajo, me fascina leerlos, responderles y aprender de sus perspectivas. Y si este vídeo les ha resonado y les ha aportado algo valioso, no olviden regalarnos un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares para que esta conversación enriquezca a más personas, y si aún no forman parte de nuestra comunidad, asegúrense de suscribirse a nuestro canal. Nos vemos en el próximo vídeo cargados de más historias y reflexiones. Un abrazo enorme y lleno de energía positiva.